oficialmente hoy comienza a ser OSER y se convalida, se le da un manto de legalidad a toda esta locura de anular la obra social de los entrerrianos, ¿no es cierto? Nosotros, a raíz de eso, hemos, en nuestro carácter de fiscales del IOSPE en su momento, Sí. impedidos de ejercer funciones por ellos mismos, y muchos afiliados, muchos beneficiarios que están muy preocupados con esta situación, que nos están viendo, pidiendo que hagamos algo, se interpuso una denuncia por hechos de contratación directa, muy delicados, muy costosos para la obra social, por el que se piensa comprar prótesis de manera inconsulta y sin licitación. Sí. Y además estamos estudiando junto a un grupo de colegas abogados también de Paraná la presentación de una acción judicial para que se declare inconstitucional esta nueva obra social privatizada. Bien. Porque lamentablemente es en los hechos una regresión a periodos prácticamente de la dictadura militar, donde se anula el derecho a voto y de elección de sus propias autoridades. Bien. A los dueños de la obra social, que son los beneficiarios y los aportantes directos. Esto es como que dinero que uno tenga ahorrado, el gobierno disponga a quitártelo y administrarlo de facto el gobierno sin consultar a quién es el propietario de esos fondos, ¿no es cierto? En ese marco es claramente inconstitucional y significa una regresión a periodos predemocráticos, y por esto es que se va a pedir la inconstitucionalidad. Mariano, ¿esto hubiese sido muy diferente si hacían un sondeo y una votación respecto de lo que querían los afiliados? Porque, a ver, tenemos un directorio y una normativa que era el IOSPER, pero a la vez los afiliados son parte. Es como, a ver, es como cualquier gobierno, ¿no? Vos vas, votás y le das el poder a otro, ¿no? Este directorio representa a los trabajadores. No hubo no hubo una moción del gobierno respecto de los afiliados para preguntarles si realmente querían cambiar de obra social, o sea, que deje de ser el IOSPER para ser OSER. O sea, esto no existió. Exactamente, no hubo una consulta a los afiliados, y eso hubiera sido lo ideal. Bien. Porque en esto quiero ser muy claro, nadie está plantado obstinadamente en la postura de que el IOSPER funcionaba perfectamente, y que todo era color de rosas. Era una ley que había que mejorarla mucho, que se podía trabajar, se presentaron proyectos alternativos. Bien. Era una ley muy linda para debatirla y debatirla abiertamente. No era la mejor solución derogarla de un plumazo y apropiarse de los fondos. Eso sí que no da ninguna solución concreta a los afiliados. Mariano, ¿y cómo está la situación con uno de los representantes de las ortopedias de Entre Ríos, que es APOSIER, que la verdad que fue uno de los más castigados en estas declaraciones de sobreprecios, del gobernador que habló de sobreprecios, que tampoco, porque nosotros hemos hablado con el presidente de APOSIER, en ningún momento los volvieron a citar para que presenten un presupuesto para compra de nuevas prótesis desde la intervención, con lo cual es bastante raro todo esto. Sí, es muy raro, y es lo que nosotros le explicamos al fiscal para que lo investigue. Acá lo que corresponde es que todos estos hechos sean investigados por la justicia
y no vamos a cesar en beneficio de los beneficiarios de denunciar cada hecho del que vamos tomando cuenta. Por ejemplo, un hecho nuevo y muy preocupante que se suma a esto que vos describías es que la tesorera de la obra social, una contadora muy capacitada, se presentó en la Cámara de Diputados y Senadores y dio las explicaciones exactas de los números que se estaban hablando, del déficit presupuestario de 55.000 millones de pesos, que era absolutamente falso, no había sido, no se reflejaba en el balance de la obra social en ningún momento, y esto le está costando haber dicho la verdad, haber mostrado los papeles y desnudar la mentira del gobierno. Le está costando su puesto de trabajo. Fue destituida del lugar después de 20 años de trabajo. Esta chica Urizar puede ser. Vamos a denunciar. Exacto. Sí. Me sale Manuela, pero no es Manuela. ¿Me repetís el nombre de la chica? Porque creo Mariela Urizar. Sí, vamos a llamarla nuevamente. Y a mí, a mí todo esto de los números me llama poderosamente la atención. Y vamos a hablar nuevamente, Mariano, si a usted no le molesta, porque como usted es abogado, me parece que la va a tener mucho más clara que uno que tira su sentido común en la vida. Porque la semana pasada increparon al ministro Troncoso. Desde ACMER, unos manifestantes que fueron a decirle que por favor no sigan adelante con el tema del OSER, y Troncoso contestó de una forma violenta o virulenta, diríamos en este programa, diciendo de que sus directores se habían robado todo y de que estaba en pérdida por lo que ganaban los directores. Y acá voy a un tema muy importante, que es el tema del derecho, ¿no? De la antigüedad que tienen los empleados estatales en sus funciones, y obviamente el que va a estar como director en lo que era el IOSPER es una persona que trabajó para alguna instancia del Estado, ya sea municipal, ya sea provincial, en el juzgado, en la CAFE, donde sea. Es una instancia de empleados del Estado provincial. Entonces, la antigüedad se la siguen pagando. A mí sí lo que me parece es una locura de que Cañete, teniendo un sueldo base como director, era de 7 millones aproximadamente, y una antigüedad de 19 millones por la cantidad de años que tiene trabajados en el Estado. Ese no es el problema, porque Cañete va a volver a su función anterior, porque nadie renuncia a su cargo, sino por un tema de derechos adquiridos. Vos mantenés tu antigüedad y mantenés tu puesto anterior, el tipo va a seguir cobrando lo mismo, o prácticamente lo mismo. O sea, entonces el problema... Sí. Lo más escandaloso del tema, digo, entiendo perfectamente, tenés mucha razón, lo más escandaloso es que la nueva administración con el gerente y el subgerente designados por el gobernador se autofijaron un sueldo que, según me informan, yo no lo quiero decir todavía, pero es escandalosamente alto, y no por la figura de la antigüedad, como decís vos, con mucha razón, ¿no es cierto? O sea que pasamos de Guatemala, pues yo no estoy defendiendo la gestión anterior para nada, sino que pasamos de Guatemala a Guatepeor. Esto es así, ¿no? Sí, tal cual. El tema es, ¿por qué? Y acá me resulta quizás un poco triste desde el periodismo al 100%, porque esto es mi sentido común, ¿se entiende? Y uno trata de defender los derechos de todos y entender de que uno tiene derecho a una antigüedad, pero no solamente pasa en el IOSPER, Mariano, pasa en otras instancias, por ejemplo en la CAFEX. Si vos tenés algún vocal de la CAFEX que tenga antigüedad en el Estado, también la cobra respecto de su sueldo base. Entonces,
quizás Exacto. la ley debería de modificarse de que la antigüedad la cobren respecto de sus sueldos en su gestión, o sea, en su tarea a desarrollar De y su no... planta permanente, puede Claro, ser. porque por ejemplo, y lo hablamos con docentes, ¿no? El docente que gana 500.000 pesos y el docente que tiene 10 años de antigüedad o 15, que llega al 1.000.000 de pesos. Bueno, acá con 1.000.000 de pesos sos Rockefeller, pero la realidad es que no todo el mundo, y sí, parece una pavada, pero es una realidad, no todo el mundo gana un Sí, es millón de muy pesos. triste, es muy triste. Y sabemos lo que es la canasta. Entonces, claro, la directora, si va... El tema es ese, de que estos puestos altos, que son pocos, siguen cobrando una fortuna y se va a seguir trasladando, porque quizás Cañete va al juzgado y el juzgado tiene un mejor poder adquisitivo respecto de otros gremios, ¿no? Porque esto es una realidad. Entonces, el problema no es Cañete y nos vendieron que todo el desfalco que hubo fue culpa de lo que cobran los directores y a mí me parece aberrante. Yo creo que no es un mecanismo que lo repiten porque les resulta efectivo a los ojos de la población. Obviamente que hablar de estos sueldos tan elevados enoja o molesta a cualquier persona. Claramente. Pero bueno, hay que entender que es un mecanismo que usa el gobierno con un fin perverso, que es quedarse con los fondos de la obra social. No sale a denunciar los sueldos porque realmente sea ese el problema. El comparativo que se hizo con el presupuesto arroja que los sueldos de los directores en ese momento, los antiguos directores, y ahora los nuevos siguen cobrando lo mismo, Sí. es nada más que el 0,001% de lo que es el presupuesto. Bien. Perdón, 0,005 ni siquiera llega a la décima parte del 1%, ¿sí? Claro. Es insignificante en el presupuesto, pero bueno, hay que entender los vecinos y los beneficiarios y los ciudadanos que escuchan esto, que obviamente les molesta la diferencia de haberes con lo que cobra un docente, por ejemplo, que el problema realmente no estaba ahí y que lo usan como una figura para un apoderamiento ilegal como el que hicieron de los fondos que son de los beneficiarios por parte del gobierno. Esto es lo triste y es contra lo que no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando porque entendemos que es una ley inconstitucional, una ley regresiva, una ley que quita derecho de voto a los dueños de los fondos. Y bueno, la justicia en algún momento nos dará la razón y esto volverá a la normalidad. Mariano, ¿cuánto lleva este proceso? Porque aparte también tenemos otra norma que si estamos hablando de cantantes, tendríamos un copyright por algo, porque está copiada la ley respecto de la obra social de Buenos Aires. O sea, era un copy-paste de otro proyecto de Buenos Aires, que también es una locura. Entonces, acá no se armó nada en función de la idiosincrasia entrerriana, hablando mal y pronto, porque tenemos la idiosincrasia chajariense, de Concordia y demás, pero la idiosincrasia entrerriana, que no es la misma que Capital Federal, que no es la misma que Gran Buenos Aires, que no es la misma que Tierra del Fuego. Entonces, nos copiaron una ley en base a otro tipo de prestaciones y otras formas. Que ni se sabe si Sí, está funcionando claro. al 100% lo que es esa ley o ese copio y pegue, ¿no? Exacto, es tan triste haber descubierto eso, haber descubierto que el abogado Mariano Gallegos ni siquiera está habilitado como abogado en Entre Ríos, tiene inhabilitada su matrícula, que trajo una ley copiada que no funciona porque los reportes que yo manejo, por ejemplo, respecto de la obra social, arrojan un déficit gigantesco de la obra social que él estuvo administrando y prestaciones que no funcionan directamente porque la mayoría de los porteños
recurre al sistema de prepaga. Usaba los empleados de la capital, Sí, usaban esa obra social como una segunda obra, no usaban como su principal obra social porque también tienen otro poder adquisitivo, ¿no es sí, sí. cierto? Entonces eso hacía que la usen para algunos casos, pero en realidad paguen una prepaga, cosa que hoy no se está pudiendo hacer y por eso el déficit tan impresionante que tiene la obra social de Cava. Pero es triste que hayamos copiado una ley, como bien dicen ustedes, de Buenos Aires, que para peor tampoco funciona. Claro. Entonces copiamos algo que está andando mal y decimos va a andar mal, o sea, todo indica algo negativo para la obra, para los beneficiarios de la obra social, ¿no es cierto? Mariano, yo quería preguntarle, ¿qué tiene usted para decirlo? ¿Qué le diría usted a la gente, a los laburadores del IOSPER, a la gente que labura atrás del mostrador del IOSPER, al empleado que viene hace 10, 15 años y al contratado que no sabe El si contrato termina... que no le van a renovar. No, pasa que termina en noviembre, más o menos. Yo Sí. estaba hablando, uno más o menos habla con gente laburadora del IOSPER y bueno, y dicen, bueno, la gente contratada hasta noviembre está segura. Después, ¿usted qué le dice a esa gente? ¿O qué lo que ve usted para...? Sí. Es muy buena pregunta, ¿no? Yo lo que les digo son dos cosas que para mí son sagradas, digamos, en mi forma de conducirme. Yo soy parte de los trabajadores Sí. que sufrieron esta intervención. Si bien no era empleado de IOSPER, era controlador de IOSPER, y doy el ejemplo con mis acciones, no con mis palabras. Ujú. Dos cosas. Uno, dentro de la ley, todo. O sea, hay que hacer todas las presentaciones judiciales, denunciar todos los hechos que encontremos y que la justicia, tarde o temprano, va a poner las cosas en su lugar. Y lo segundo es poner el cuerpo en la calle, ir a las reuniones que se hacen entre los empleados, los beneficiarios, ir a las movilizaciones de protesta, o sea, ejercer el derecho como ciudadano a protestar democrática, civilizadamente, respecto de estos atropellos que hace el gobierno provincial. Un poco, yo no quiero ser grosero ni que esto se malinterprete, pero ellos vienen de Buenos Aires con esa creencia porteña, del mal porteño, que piensa que acá somos mansos y poco cultos y nos vamos a comer los cuentos de ellos. Esto habla tristemente, y no quiero ofender a nadie, pero habla de cómo nos miran ellos a nosotros. Nos piensan mansos, tolerantes y que nunca vamos a reaccionar. Entonces, se van a llevar una sorpresa porque el pueblo entrerriano, históricamente, en los principios de esta patria, fue uno de los pueblos que más duro luchó por la independencia y les va a volver a mostrar que no somos un pueblo dócil, que se puede hacer con nosotros lo que un grupito de porteños quiere hacer, ¿no es cierto? Tal cual. Bien. Mariano, ¿lo puedo llevar a otro ámbito que es la política? Porque sabemos que usted ha sido concejal en algún momento ahí en Concordia. Y con todo esto que está sucediendo respecto del IOSPER, OSER, bueno, me voy sin ir más lejos a las elecciones de Misiones, que tuvo muy poca concurrencia, que fue un papelón realmente. Y con esto de las internas del PJ, que rechazaron 4 de las listas que se presentaban, que hay una discusión muy grande y parece todo un desorden. ¿Qué es lo que ve usted? Porque en el interín, los que estamos abajo somos los que pagamos los platos rotos, ¿no? Porque, a ver, sin ir más lejos, se pelean unos cuantos por repartir algunas cuestiones y los de abajo estamos peleando porque el IOSPER siga siendo el IOSPER, ¿no? Desde ese lado. Y yo creo que hay unas peleas que generan mezquindades constantes. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo y quisiera agregar tristemente que esos 4 o 5 que hoy están queriendo digitar el peronismo Sí. no dijeron una sola palabra respecto del IOSPER
Tal cual. o en defensa del IOSPER, ¿sí? No salieron ni a decir nada. Ya me pone, no es nada, ni una sola declaración, y yo tengo sus números de teléfono y se los he hecho saber por mensaje de que esperábamos un mínimo apoyo, como lo hubo de periodistas comprometidos como ustedes, de Paraná, de Chajarí, de Concordia, como los hubo de gremios, pero no de los dirigentes que hoy pretenden apoderarse del Partido Justicialista. Lo de ayer es una resolución por la cual se dio de baja en la competencia interna a 4 listas y se dejó la que ellos pretenden oficializar por la fuerza prácticamente, y es un hecho que realmente es muy preocupante, porque como vos decías recién, los de abajo, los ciudadanos, nosotros, digamos, dependemos de alguna manera de los partidos políticos que son herramientas de la democracia. Si no hay partidos políticos sanos, vivos, como los hubo en su momento, que se recuperó la democracia, tarde o temprano no va a haber democracia tampoco. Esto es lo grave, ¿no es cierto? Los partidos políticos se han convertido en mala palabra dentro de la sociedad y no debería ser así. Los partidos políticos deben ser lugares donde el ciudadano ejerce su derecho a opinar, su derecho a decidir, no cada 4 años votando, sino que diariamente expresando sus ideas, y los recintos para expresar sus ideas son los partidos políticos funcionando. Que no funcionen los partidos políticos, que estén en manos de 3 o 4 vivos que con algunas argucias legales pretenden ser los únicos candidatos, debilita toda la democracia. Esto que yo digo ahora capaz que puede sonar muy fuerte, pero cuando querramos acordar, nos vamos a encontrar que va a haber un poder dictatorial y no vamos a tener herramientas para defendernos. Y eso se llama dictadura. Y bueno, y así empiezan las dictaduras. Primero debilitan las instituciones, después debilitan los partidos políticos, después debilitan los gremios, y cuando querés acordar, el ciudadano de a pie no tiene con qué defenderse. Es que no tenemos con qué defendernos. Hoy el gremio es una mala palabra, ¿no? Y la otra vez escuchaba una nota que no fue en este programa y nosotros lo decimos todo el tiempo, y usted que es abogado lo debe tener muy en cuenta también. El tema es, hablamos mucho de derechos y no hablamos tanto de obligaciones, ¿no? Eso también nos pasa. Entonces, a veces lo que sentimos es que los gremios hablan mucho de derechos y no hablan tanto de obligaciones y no saben llegarle a la gente que no entiende por qué un paro, de por qué se hace lo que se hace, ¿se entiende? Porque si no parece también una decisión unilateral cuando todos hablan de un pluralismo, ¿no? A ver, aparte tenemos esta idea de estos peces gordos que tenemos en algunos gremios que son a nivel nacional, que vos decís, y bueno, no sé si representa realmente al trabajador que hoy no tiene oportunidades, Mariano, porque la realidad que nos está atravesando hoy, por ejemplo, en nuestra provincia, que no hay oportunidades. Y a ver, hoy leía una nota de Frigerio hablando de Cristina mientras inauguraba unas inversiones del Rini, que usted me puede decir si está de acuerdo o no, que también es muy interesante escuchar su planteo. Inauguraban una inversión del Rini y que íbamos a tener mucho trabajo. Y digo, y cuando atrás está la discusión que están cerrando ortopedias en la provincia cuando el trabajo es genuino. Entonces, este doble discurso a mí me parece extremadamente loco. Y los pibes que están en la calle, el acceso a la comida, el acceso al trabajo, el acceso a la educación de calidad, el acceso a una vivienda, estamos hablando de derechos básicos que deberíamos de tener cumplidos, no se están respetando. Totalmente de acuerdo, y quiero arrancar por lo principal, el principio de lo que decía, que es estos peces gordos de algunos gremios. No quiero escapar a eso. Quiero que el vecino sepa que muchas veces estos dirigentes que se quedan atornillados a las conducciones, lo que más desean es que la gente no participe dentro del gremio, no se presente en las elecciones de los gremios, y de esa manera
siguen conduciendo siempre los mismos. Yo le digo a la gente, que es la que los escucha a ustedes, que les creo a ustedes, que el mecanismo para luchar contra esos políticos que mienten, esos gremialistas que no representan a los trabajadores, es participar, opinar, meterse en las instituciones, exigirle a las instituciones. Por ejemplo, los abogados también, como quien te habla, somos muchas veces atacados públicamente como personas que no hacemos bien, que traemos problemas, y no hacemos otra cosa que ejercer el derecho de la gente. Si nosotros, por ejemplo, no hacemos amparos contra las obras sociales, es mi estudio, otros estudios de Chajarí, si no hacen amparos, hay muchos discapacitados, muchas personas, ancianos, que se pasan horas en ventanillas peleando por sus derechos, y nadie los atiende, nadie les da una respuesta. Entonces, para eso están los abogados, los contadores, los gremios, la ley, los partidos políticos. Son herramientas para que la ciudadanía las use. No tenemos que comernos el verso que viene justamente de los malos abogados, de los malos políticos, de que eso no sirve, de que no hay que participar, de que está todo perdido. No, al contrario, tenemos que usar esas herramientas, exigirle respuesta a esas instituciones para que la cosa empiece a ser más de decisión del pueblo y no tanto de un grupejo chiquito de dirigentes, ¿no es cierto? Claro, la participación ciudadana que se tiene que dar. Del pueblo. Mariano, ¿cómo vio usted la convocatoria, lo que fue no es marcha, sino que justamente... ¿La ley de emergencia en discapacidad? No, en la plaza, el día El fue viernes. El viernes. ¿Cómo vio la gente? Mucha gente acompañando movimientos sociales. Yo creo que fue muy positiva, sí. Hoy, en momentos en que tenemos que entender una cosa, ¿no? El gobierno, a través de las redes sociales y sobre todo el gobierno nacional, ya esto arrancó hace muchos años, no solo han invertido, si se puede usar esa palabra, miles de millones de dólares en bajar un discurso antiparticipación, antimovilización, han asustado con la violencia, y eso hace que sea muy difícil que la gente se movilice. Por eso lo de la marcha del último viernes en torno a las problemáticas de desatención de la discapacidad, aunque no parezca tan multitudinaria, es importante. El miércoles nosotros participamos acá en Concordia de un abrazo a la Plaza Central, enfrente al municipio. Eran bastantes personas, a ver si se entiende esto que quiero decir, sí, para la campaña que se está haciendo de amedrentar, de atemorizar, de no movilizarnos, de que tengamos miedo, de que pensemos que no sirve para nada, y es un efecto que desde el gobierno se quiere lograr, ¿no es cierto? Así que yo lo veo bien. Si me preguntás, sí, veo que fue buena la movilización. Sí, la verdad no es todo lo que uno desearía, pero estamos luchando contra gente que no quiere que se movilice la población, ¿no es cierto? Con respecto a lo que usted decía el miércoles, acá en Chajarí hubo una marcha también y fue muy buena la convocatoria, así desde acá aplaudíamos a toda la gente que se movilizó y que apoyó y que va y la verdad que defiende sus derechos. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, empoderarnos como ciudadanos, no bajar los brazos, porque eso nos lleva a los años más tristes de este país, ¿no es cierto? Lo mejor es que la gente esté exigiendo en la obra social más atención, exigiendo en los gremios que los representen, exigiendo a los tribunales que le den los remedios que no le quieren dar. Para eso está la ley, no está para defender a los que más tienen, que ya tienen herramientas para defenderse. Un empresario
que tiene muchos dineros, sea por el motivo que sea, legal o ilegal, pero lo tiene, ya tiene recursos para defenderse. Si le falta un remedio, va y lo compra. Tal cual. En cambio, un jubilado, un docente, si no le da el remedio a la obra social, tiene que recurrir a las vías legales. Para eso está la ley, digamos. No es una mala persona, ni su abogado es un malandra, como nos dicen, porque vamos a hablar así como se dice en la calle, porque meta un amparo a la obra social o porque denuncie penalmente algún hecho que le parece que es un hecho de corrupción. No, es un ciudadano que está ejerciendo su derecho a recibir lo que no puede comprar, ni debe comprar, aunque pueda, porque ya pagó mensualmente su obra social. Entonces esto hay que exigir, usar las herramientas que nos da la democracia. Mariano, le consulto, ¿cuál es la situación de Ascué en Concordia? Porque convengamos... Hubo sí, un tema con el tema de la bajada de... La bajada de línea. La verdad que nosotros hemos intentado contactarlo, nos dijeron que por el momento no daba notas. Lo fuimos siguiendo en algunas notas, ¿no?, periodísticas, con esto que quería ser presidente de la UCR y que, bueno, que al final no le dieron, que se iba a sacar un nuevo partido y ahora está a los abrazos con Patricia Bullrich, una mano un poco dura para lo que es Concordia. Hablemos de ciertas idiosincrasias también, ¿no? No estoy diciendo de que no haya que trabajar en contra de la pobreza, la droga, ni nada por el estilo, pero me parece que en 18 meses no se abrió mucho el juego de poder trabajar en el tejido social, ¿no? Porque parece que, digo, esto de estigmatizar la pobreza, ¿no? La pobreza, al no tener una obra social, un montón de situaciones, es culpa propiamente del pobre, ¿no? Digo, naciste acá en Concordia y estás condenado a eso, o sea, porque, insisto en lo mismo, no hay oportunidades. ¿Cómo lo ves vos, Mariano? Yo veo lo de Ascué acá en Concordia y lo veo como un calco lamentable de lo de Frigerio en la provincia y lo de Milei a nivel nacional. Como un hecho absolutamente, un accionar absolutamente pusilánime. Esa es mi definición. Bien. Perdón si a alguien no le gusta esto, yo lo respeto, pero lo pusilánime del accionar de estos tres gobernantes, a mi criterio, radica en que son machitos o malos o golpeadores con los débiles. Le pegan a los viejos, le pegan a los trabajadores echándolos, le pegan a los docentes, haciéndose los malos con los docentes, y son débiles o dóciles con los poderosos, con el Fondo Monetario Internacional, con el caso del gobernador, no le dice una palabra a Milei, y Milei no nos está mandando los fondos que son nuestros, los impuestos que pagamos nosotros y que deberían volver a la provincia, no los está mandando, y a Milei no le dice nada. En cambio, a un docente que le protesta, se enoja y lo agrede, a un periodista que habla mal, lo persigue. Sí, claro, son machitos con los débiles y perritos con los fuertes, y eso me parece que se llama pusilánime, y así lo defino. Bien. Está muy bien, sí, nosotros nos llamaba la atención de que no esté dando notas y vamos tratando de leer este escenario, ¿no? De que se va dando, que claramente nosotros arrancamos hablando de IOSPER, pero se va dando todo de la mano, Mariano, porque esto es una construcción que se va dando en todo lo que es la política, y lo que me quedo, digo, de lo último que hablamos de política es que los referentes del PJ no se han tomado el trabajo de dar alguna declaración sobre la obra social. Ni siquiera se toman, pero ni siquiera antes de la campaña, porque ahora ya están todos lanzados en su plena campaña. Entiendo, o no entiendo, sino que, bueno, se puede pasar de que no tomen partido, pero antes no estar con la gente, la verdad que es lamentable. Es lamentable, sí. A mí me genera una impotencia, porque yo tendría que militar para diputados
que antes de asumir ya no están defendiendo los intereses de una obra social. Tal cual. Tal cual. ¿Se Tal entiende cual. esto? O sea, es un grado de impotencia, porque a la oposición no la puedo votar porque sé que rompe por dar el ejemplo, rompe la obra social. Y quien debería defenderla, ya antes de asumir ya no la defiende. Por las Entonces, dudas. ¿para qué lo voy a votar? Y estamos en Entonces, esto y volvemos a la base de la falta de votantes, de la falta de candidatos. Y, Yo creo- y eso se ve los domingos en las elecciones. Sí, tal cual. Exactamente. Yo creo que eso se Pero va a no ver, hay que bajar los brazos. No hay que bajar los brazos, participar, exigir, poner el cuerpo en la calle, los papeles en tribunales y exigir lo que la ley nos da. Esa es nuestra herramienta, no pensar que todo está perdido, porque ellos quieren que pensemos así. Bien. Hay que seguir luchando, Bien, Mariano, es un Para la placer, próxima, le voy a dejar la tarea a Mariano, para la próxima lo vamos a volver a molestar, ya para hablar de recursos de amparo, un tema muy importante, Muy más que delicado. nada delicado, y acá en nuestra ciudad muy utilizado por la gente que obviamente, como usted Tiene explicó obra antes, social. tiene obra social y no funciona, o no cubren todas las necesidades. La verdad que es un tema muy Me pedido. gustaría hablarlo con ustedes, porque estoy haciendo ahora en estos días una publicación en redes sociales, al menos para sentar mi postura con respecto a los amparos, Bien. un tema que genera mucho debate y que, bueno, me gustaría hablarlo con ustedes. Sí. Me gustaría Bien. mucho. La semana que viene seguramente lo estaremos molestando de nuevo para hablar de este tema, Mariano, y muchas gracias. Por la nota. Pero por supuesto, a las órdenes, y un saludo a los chajaricenses. Yo soy recurrente visitante de las termas de ustedes. Ah, bien. Bueno, Me cuando gustan esté por aquí lo mucho vamos a las esperar en termas. vivo. Claro, Sí, muy lindas, muy lindas. ahí está. Muchísimas gracias, Mariano. Estamos en contacto y también cuando haya novedades de... Ah, no, me quedó algo fuera que no lo quiero dejar pasar, Mariano, es del gobierno. ¿Hubo alguna denuncia oficial respecto del IOSPER? Hasta ahora no ha habido notificaciones a nadie, ni abocamientos de un fiscal que yo tenga noticias. Bien. Se dice, pero no hay nada notificado, no hay un solo papel, no hay una sola denuncia. Realmente creo que fue una utilización política que se hizo de amenazar y no se sabía con qué, nunca se supo ni nada, ¿no es cierto? Bien. Bueno, estamos atentos a ver de novedades sobre el IOSPER y después también por recursos de amparo, que eso va a ser otra nota completamente diferente. Un gusto, Mariano, gracias por su Mariano. tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo. 11:16 de la mañana estábamos hablando con el doctor Mariano Giampaolo, que hablábamos un poco de cuál es la situación, bueno, que se presentó una denuncia formal respecto de las compras que se hicieron y de esta decisión. Vamos a ver si arbitraria. mañana sale Marianela Udrizad, Sí. que es la contadora, a ver si mañana nos puede dar una notita para que nos Dale. cuente de este La desvinculación. Claro, quiero decir despido, pero no es despido, desvinculación. La desvincularon y mira que habíamos hablado, 20 años, ella entró como pasante de contadora, no milita en ningún partido político, vamos a Una decirlo. piba joven que calculo que si la haces concursar te gana. Pero bueno, la verdad, lamentable esta situación, gente. Separamos un rato y ya volvemos. Una sonrisa se ve reflejada.